Buenas noches. Bueno, les damos la bienvenida a la Sociedad de Cirugía Ocular, a nuestro programa de educación médica continua. Sabemos que hasta ahora es un poco difícil desplazarse y sacar este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Paso a presentar al doctor Leonidas Navarrete, quien nos acompaña la noche de hoy. El doctor es médico, oftalmólogo, supraespecialista en segmento anterior. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en el programa y que esta sea una experiencia bonita para todos. Esta conferencia además quedará grabada en el canal de YouTube de la Sociedad de Cirugía Ocular a partir de la próxima semana. Gracias, doctor. Bueno, primero agradecerles por estar presentes con estos tráficos tan terribles que en Armenia para nosotros un trancón de 5 minutos es muy largo. Del Hotel Bogotá Royal aquí gastamos como 30 y pico de minutos, entonces eso gastamos de Armenia a Pereira normalmente. Bueno, es un honor estar aquí. Mil gracias a la Sociedad de Cirugía Ocular y a Biotech por la amable invitación y aquí a compartirles algunos conocimientos y algunas perlitas que de pronto puedan servirles en la vida en algo. Vamos a hablar un poco de lo que es un poco de actualización en lentes premium, sobre todo de trifocales y lentes EDOF, y ya ahorita les explicaré por qué nueva generación y algo de implante de estos lentes monoculares o mix and match. ¿No pasa? Ah, ya. Bueno, gracias. Dentro del enorme y maravilloso mundo que es la oftalmología, obviamente cada uno tiene sus intereses y cada uno a veces se centra más en unas cosas o en otras. Mi vida la he distribuido y hacemos de todo en Armenia porque allá los cirujanos de catarata hacemos párpados, hacemos algunas cosas de retina, hacemos de todo un poquito, pero 3 aspectos más importantes de mi vida. 1, soy fanático del pre-chopper de Akahoshi. Sin él yo no puedo operar, si no tengo mi pre-chopper no entro a sala de cirugía. Soy fanático del M6 o cirugía catarata de incisión pequeña con técnicas manuales. Y lo otro que me ha encantado desde que inicié en mi experiencia con cirugías de catarata es todo lo concerniente a lentes intraoculares. Y lente que aparece por ahí, voy ensayando, lo voy colocando y a veces sigo, a veces no sigo colocando, depende de la experiencia y de otros factores. Y como vamos a hablar de multifocales, trifocales, etcétera, el primer multifocal salió en 1989 y desapareció del mundo, así como llegó, nadie recuerda su nombre. Posteriormente, en 1999, llegó un lente que algunos de los que estamos acá probablemente lo utilizamos, se llamaba el AMO Array, es un lente que tiene 5 zonas ópticas de silicona. La realidad es que cuando hay el boom y las casas comerciales, con todo el respeto, a veces nos inundan de información y a veces cosas que no son tan reales para nosotros. Y en esa época que no teníamos biómetros ópticos adecuados, nos llenaron en la cabeza que este era el lente maravilloso y que cuando íbamos a hacer cirugía con ese lente tenías que implantar uno hoy y el otro a la semana. El hecho es que yo coloqué solo en 7 pacientes ese lente, 6 de ellos fueron binoculares y 1 nomás fue monocular. ¿Y a qué va mi historia ahí? Ahí fue cuando hice mi primer caso de paciente de multifocal monocular, porque fue una pacientica de 80 años que me quedó en -2 y este lente tenía una adición de 350, o sea, para cerca la abuelita quedó fantástico,
pero para todo lo que le habíamos prometido a esa abuelita, no logramos obtener lo que queríamos. Obviamente se le propuso sacarle el lente, ponerle uno nuevo, miles de opciones, pero la abuelita dijo, no, a mí déjenme ese lente. Entonces, ¿qué hacíamos con el otro? Le pusimos un monofocal para visión lejana y la abuelita quedó feliz. Después de este AmoArray salieron el Rezoom y otra cantidad de lentes multifocales, bifocales, de silicona, difractivos, refractivos. Tuvimos un lente que se llama el Crystalens, que también por ahí coloqué unos pocos casos, que se acomodaba cambiando la posición axial, pero tampoco funcionaron muy bien y los resultados con los pacientes no eran los mejores. Posteriormente hubo uno que es este, que un par de amigos trabajaron aquí en Colombia, en Bogotá, mucho con este, que se llama el Synchrony, de una óptica dual. Parecía que iba a tener un resultado muy bueno, pero después una de estas compañías dueñas de esto lo compraron y lo desaparecieron del mercado y nunca se supo qué más pasó con él. Pero actualmente hay otros lentes que se están trabajando en el mundo, sobre todo este que se llama el Yubin, que están mirando a ver qué pueden hacer de lentes acomodativos. He colocado muchos de esos lentes, pero actualmente ¿en qué estamos? Estamos en la época, obviamente, de los lentes IDOF y trifocales, y dentro de los IDOF y trifocales hay múltiple variabilidad de tipos de lentes. Por ejemplo, en los trifocales ustedes consiguen lentes desde 7 anillos, 12 anillos, 15 anillos y hay unos que tienen hasta 29 anillos, cada uno con sus propiedades, sus indicaciones, ventajas y desventajas. Y he ensayado muchos de estos lentes, la verdad sea dicha, y obviamente uno va analizando en plato, en este de arriba tipo Boni, de doble asa, en 4 asas, bueno, todo lo que ustedes quieran y ustedes por experiencia van diciendo esto es lo que más me gusta, esto no me gusta tanto. De todos estos ha salido también obviamente sus versiones tóricas, tanto en los lentes difractivos como en los refractivos, que son los que estamos utilizando últimamente. Espérate que se quedó esto aquí. Este es otro tipo de lente que hemos utilizado, un bifocal segmentado que también tiene sus indicaciones. Este lente como un efecto pinhole y ya hay otro lente que es este con unos fotosensores fotovoltaicos que dependiendo del tamaño de la pupila y lo que entre de la luz, el lente se acomoda de unas formas diferentes y a los que hemos ido a congresos, obviamente en Estados Unidos, pues le han hecho mucha propaganda a este lente, ¿sí? Que es el lente que se acomoda, ustedes lo pueden cambiar el poder del lente después de la cirugía, entonces pueden cambiar hasta 2 dioptrías positivas o negativas y cilindros hasta de 3 dioptrías. Posterior a la cirugía, obviamente es un lente que el paciente, usted lo implantó, le quedó desfasada una dioptría, al comienzo tenían que dejarlo hasta 2 meses con gafas de protección UV todo el tiempo, solo se las podían retirar para ponerse gotas y para bañarse. Ya eso lo bajaron a 21 días, pero igual cuando le hacen el tratamiento como un retoque ahí para distribuir esos macrómeros a diferentes sitios, lo hacen en 2 o 3 tandas y después ya tienen que hacer un último tratamiento para lo que ellos llaman el locking beam, para que ya quede como va a quedar el paciente. Pero por ejemplo en el pasado ASCRS ya estaban reportando explantes de estos lentes también. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema. Era un abrebocas para contarles todo lo que hemos pasado desde el 2001 cuando empecé a colocar de este tipo de lentes y lo que más colocamos ahora son lentes trifocales, eso es lo que yo hago, y lentes de visión extendida o los monofocales plus o monofocales avanzados. ¿Por qué nueva generación? Dentro de estos lentes, obviamente
Esta es la clasificación que utilizan básicamente en Estados Unidos y lo que le muestran a los pacientes. Entonces a los pacientes les muestran este cuadrito, le dicen, mire que con este lente usted queda dependiente para casi todo. En este más o menos, en este solo para intermedia, en este para cercana y este le da independencia para todas las actividades y para premium patients. Pero obviamente tenemos que saber la realidad de cada uno de los lentes y saber cómo enfrentamos a los pacientes, porque esto no es tan fácil colocar estos lentes y toca elegirlos muy bien. Ya han salido clasificaciones nuevas para estos lentes y en España hay un grupo que está trabajando fuertemente en cambiar la clasificación que teníamos de monofocales, monofocales plus, los IDOF y ya los trifocales. Entonces, estas personas están trabajando fuertemente en otro tipo de clasificaciones. Voy a pasarlas para que tengan la idea los que no lo conocen. Fíjate que esto se quedó aquí. Sí. Ya pasó. Entonces, es una clasificación funcional basada en múltiples factores donde, en resumen, dependiendo del rango de campo en la curva de desenfoque, que es importantísima, lo han dividido en dos grandes grupos, los que tienen un rango de campo en la curva de desenfoque parcial y los que tienen un rango de campo full. Y en este están, obviamente lo clasificaron en este primero que es el narrow, que son la mayoría monofocales, acá en los enhanced, que están la mayoría de avanzados o los plus o como quieran llamarlos, ¿sí? Y en el tercer grupo están la mayoría de los que son los de visión extendida, pero no siempre los que están clasificados de una forma terminan en el otro grupo. Muchas veces toca cambiarlos de sitio de acuerdo a la evidencia, porque estas personas están tomando todos los reportes de congresos, de artículos, los papers, toda la información que están obteniendo para poder clasificar esos lentes. Y lo más importante de esto es que no solo lo hacen en todos los lentes, sino tienen un banco óptico donde analizan los lentes antes de empezar a implantarlos para saber las ventajas y las desventajas que tiene cada uno de ellos y les hacen múltiples estudios. Dentro de esto, pues obviamente están todos los lentes que ustedes ven ahí y aquí a la derecha muestran obviamente, dependiendo de los estudios, de todo lo que ha aparecido de ellos, qué información tienen. Y ya hay hasta una aplicación, aquí les muestro diferentes, en cada grupo, miren toda la cantidad de lentes que están analizando ahí, los analizan en banco óptico, y toda esta información la meten y está disponible en un sitio que es donde está este QR, que es el IOL Evidence, donde ustedes pueden entrar y mirar artículos, reportes y mucha información de cada uno de los lentes, qué ventajas tienen y todo para saber para dónde van con sus pacientes. En los estudios de banco óptico que les explicaba hace un momento, ¿sí?, colocan un lente de 20 dioptrías aquí y hacen una cantidad de análisis para evaluar la tecnología que incorpora el lente, evaluar el MTF a través de los focos, que para los residentes pequeños el MTF sí es la sensibilidad de contraste que pueden obtener los pacientes, o sea, a mayor puedan obtener, mejor, y es la medida de los cambios aberrométricos que se producen al pasar por un lente aberrado, o sea, qué tanta luz, qué tanta visión pueden obtener los pacientes por eso. Y hacen una serie de estudios con eso, evalúan el MTF bajo la curva, que eso es para medir sobre todo el de focus, midan los halos, tolerancia al desenfoque y al descentramiento de estos lentes también. La elección del paciente, obviamente, para colocar este tipo de lentes trifocales o lentes de visión extendida, debemos tener un análisis muy cauteloso, sobre todo en los trifocales. En visión extendida no es, obviamente también debemos ser obsesivos, pero no tanto como en un trifocal. Entonces tenemos que seleccionar
Obviamente personalizar la elección, seleccionar la mejor opción para cada paciente. Gracias, doc. Ya ahorita. Muy amable. Tenemos que individualizar los pacientes. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene diferentes necesidades y de acuerdo a eso podemos orientarnos qué ofrecerle al paciente. No existen pacientes idénticos ni ojos iguales. En muchas ocasiones los dos ojos de los pacientes son diferentes. En la historia clínica, pues toda la información, no voy a alargarlos con eso. Lo que tenemos que revisar siempre, el lente ideal, pues obviamente la mayoría de la gente dice que debe ser hidrofóbico, por lo que ya sabemos, pero hay otros que les gustan los hidrofílicos y hay otros mixtos que tienen los dos componentes. Obviamente que tengan protección UV, el cromóforo, que claves sean amigables para el cirujano y que tengan plataformas estables con tolerancia a inclinación y o descentramiento, porque así la cirugía sea perfecta. Meses o años después estos lentes a veces se nos desplazan en las manos que ustedes quieran y libres de glistening, ojalá. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar en tema. Este es el lente Optiflex Trio que yo lo implanto hace 5 años y créanme, he puesto de todas las marcas de lentes, pero este es con el trifocal que me estoy quedando en este momento desde hace 5 años cuando empecé a utilizarlo y ya ustedes van a decir, pero nueva generación, si lleva 5 años colocándolo. Al final les voy a mostrar por qué nueva generación de este lente. Y este otro lente que es el iCrill Cert, que es un monofocal plus o monofocal avanzado, la fábrica lo sacó así, pero en todos los que estamos usando ese lente estamos viendo que ese lente tiene unos beneficios como un lente EDOF más que un lente monofocal avanzado, como ya les voy a mostrar. Este lente sí lo estamos implantando, lo incorporamos para utilizarlo hace unos 10 meses más o menos. Todavía no hemos cumplido el año de que haya llegado el lente a Colombia con unos resultados muy buenos. Y René Descartes hace unos añitos nos dijo que había unas reglas del método y esta elección en los pacientes es por descarte, para el trifocal sobre todo, porque para investigar la verdad es preciso dudar, o sea, tenemos que dudar a quién le vamos a colocar ese tipo de lentes y no cuadriculados a todo el mundo, trifocal, trifocal o trifocal tórico para todo el mundo, eso no se puede, ni se debe porque no todo el mundo va a quedar feliz con un lente de esos. Lo primero que tenemos que saber es una buena refracción del paciente, saber cuánto ve con sus gafas, si está contento o no con ellas, saber si es hipermétrope, miope, qué cilindro tiene, todo eso es básico. Y posteriormente la evaluación que ustedes lo habrán escuchado 1000 veces y en el Congreso Nacional debieron haberlo escuchado, va a pasar rápidamente por ahí, de ojo seco, patologías de córnea, ambliopía, etcétera. Voy a pasar aquí y voy a mostrarles algunas cosas. Por ejemplo, 15% de los pacientes que no están satisfechos con multifocales tienen ojo seco y eso sin incluir el impacto que eso produce en la agudeza visual de los pacientes, que es mucho mayor. O sea, los pacientes con ojo seco, hay mucha gente que dice, no, mejórele el ojo seco y póngale el lente. Pero ese paciente después va a empeorar otra vez su ojo seco, nunca se va a curar, o sea, son pacientes que uno dice, como que quién sabe si le pongo un lente de esos y por lo general no lo hago. Obviamente tiene síntomas de visión fluctuantes, la conducción, le altera las medidas preoperatorias obviamente, del manejo y de los estudios, obviamente los estudios tradicionales, los que podemos hacer en cualquier consultorio, y si ya quieren hacer exámenes más sofisticados, pues los pueden hacer también para diagnosticarle el ojo seco. Y los tratamientos, pues obviamente ustedes saben más que yo de tratamiento de ojo seco, todo lo que puedan hacer, pero vuelvo y repito, si ya tiene un ojo seco, normalmente va a tender a empeorar, entonces a uno le dicen, no, mejore el ojo seco para que pueda poner el lente trifocal, pero estos pacientes por lo general sí mejoran un ratico, pero después van a empeorar. Patologías de córnea, obviamente si tenemos pacientes no como con este queratocono, sino queratoconos subclínicos, pacientes
que tienen antecedentes de cirugías refractivas, de cicatrices en córnea, leucomas, múltiples cosas que puedan producir cualquier aberración a nivel de la córnea, ya por eso ya debemos descartar un paciente, y a veces se nos puede pasar, y a los pacientes les preguntamos ¿qué cirugías tiene? Le dicen a uno desde la lipectomía y todo, y no le dicen la de los ojos. Y a veces pacientes operados por uno mismo de la SIC o de cirugías de superficie en la lámpara de hendidura, uno no ve que le haya hecho una cirugía, o sea, si no es que tiene uno la historia, se le puede pasar perfectamente, y ahí vienen las sorpresas. Y si pone un trifocal, ahí sí que quedó peor el paciente. Entonces, siempre hacer estudios complementarios antes de. Ojo aquí, esto es supremamente importante. En los pacientes que vamos a operar, preguntarles, yo siempre le pregunto, ¿a qué edad empezó a usar gafas? ¿Le hicieron alguna terapia especial, parches o algo? Ah, sí, a mí me pusieron parches en un ojo cuando niño. Y si ya tiene una catarata importante y que uno no pueda valorar bien cuánto es su capacidad visual, pues de pronto nos exponemos a colocarle un lente premium en un ojo ambliope y los resultados no van a ser los mismos. Entonces, averiguar bien por los antecedentes de utilización de gafas, de parches, de estrabismo, pero realmente porque esto es un problema neurológico. El paciente, como yo siempre les explico, le digo, usted ve con su cerebro, no con los ojos. Entonces es importante que el paciente tenga todo eso claro y nosotros también. Patología vitroretinal, de vitrio, de mácula, la interfase entre el vitrio y retina, enfermedades metabólicas en retina, todo eso puede empeorar, esos pacientes obviamente descartarlos. Y dentro de enfermedades maculares encontré un paper hace varios años donde mostraban que el 7% de los pacientes no contentos con un multifocal tenían membranas epirretinales, 4% tenían alteraciones en el epitelio pigmentario retiniano, 3% tenían atenuación foveolar y otro 3% encontraron contracción vitriomacular y telangiectasias foveolares en 0,5%. O sea, si no hacemos un OCT antes de esta cirugía, nos buscamos dolores de cabeza. Y más cuando tenemos, obviamente, que optimizar los resultados para que el paciente quede como le estamos pintando la película al paciente. Patologías de nervio óptico, múltiples alteraciones, monoculares, binoculares, congénitas, adquiridas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero el paciente, como decíamos, realmente ves con su cerebro, antecedentes de cirugía, de accidentes isquémicos transitorios, ACVs, todo eso es importante porque pueden alterar el resultado visual final, porque obviamente ahí lo que tenemos es el sistema visual sensorial y eso es lo que le va a dar la visión al paciente finalmente. La pupilometría, hoy en día está muy importante la medición de la pupila. Normalmente nos dicen que fluctúe entre 2,75 y 4,75 las pupilas, entre condiciones mesópicas y fotópicas, y las podemos medir como ustedes quieran, por lo menos, aunque sea con una reglita, con los oclusores que traen el ojito ahí, la pupila para medir las pupilas, no tenemos que, pero si tenemos un equipo más sofisticado, pues hacerlo, pero toca medir esas pupilas porque los pacientes con pupilas grandes tienden a no ir muy bien con los lentes difractivos y pacientes con pupilas muy pequeñas, dependiendo del lente que le coloquen, si por ejemplo le ponen un lente de los que son de todo el rango del lente con 20 y pico de anillos, ese paciente de pronto no tenga todos los beneficios y tiene una pupila muy pequeña. El ángulo capa, que antes estuvo muy de moda, ya no tiene tanta importancia, sí tiene importancia sobre todo si las cámaras son pandas y el ángulo capa es la distancia entre el eje visual y el eje pupilar, a diferencia del ángulo alfa, que también estuvo muy de moda, que es entre el eje visual y el eje óptico. Los que sean menores de 7 probablemente no tengan problemas, el otro es de 0,3 para abajo, probablemente no tengan problemas los pacientes, pero no es una condición sine qua non.
Para elegir un paciente y antes de examinarlo, nunca colocar una gota, le van a alterar la superficie ocular. Primero, el primer estudio, queratometrías, biometrías de no contacto, topografía, pentacam, todo lo que quieran hacerle. Diferentes biómetros hay en el mercado y aquí les voy a mostrar algo que una amiga y colega que trabaja en Charleston, es la directora del Clinical Research allá, y el doctor Warren Hill la mencionó como que tenían el sitio donde en todo Estados Unidos tenían los mejores resultados de biometrías. Es una doctora que se llama Helga Sandoval, amiga y colega muy querida, me facilitó estas diapositivas que quiero mostrarles algo porque la idea es dejarles un mensaje. Obviamente optimizar la superficie ocular. A todos los pacientes que van para cirugía catarata les mandamos lubricantes porque todos tienen algo de ojo seco. Muy bien, tanto preoperatoria, durante y después de la cirugía. Pero lo más importante de esto es lo que hacen allá. Y el doctor Warren Hill, que es famoso a nivel mundial con todo lo de cálculos de lentes intraoculares, propuso y realizó unos criterios de validación, tanto para el IOL Master como para el LensStar, y se pueden aplicar para otros tipos de sistemas de medición para cálculo de lentes intraoculares. Y aquí les voy a resumir básicamente cuáles son los criterios más importantes que se deben tener en cuenta siempre. Si hay poderes de córnea menores a 41 o mayores de 47, ojo con ese paciente, el cálculo de lente no puede ser tan perfecto. Si el poder corneal promedio, o sea K1 más K2 sobre 2, y la diferencia entre ambos ojos es mayor a 0,9, sospechemos cosas. Si el cilindro en cualquiera de los dos ojos es mayor a 2,5, también toca tenerlo en cuenta. O diámetros corneales menores a 10,75 o mayores a 13, que nos pueden cambiar la posición efectiva del lente al final de la cirugía dependiendo del diámetro. Criterios de validación, los anteriores eran para la queratometría, aquí para la longitud axial. Si son longitudes axiales menores a 21,3 o mayores a 26,6, también toca tenerlos en cuenta. Mayores a 26 milímetros o con picos retinales inadecuados, incluirlos en esos casos de duda. Diferencia en la longitud axial entre ambos ojos mayor a 0,33, también vigilar eso. Si el AXL no concuerda con el defecto refractivo, un paciente que usted lo pone en el autorrefractómetro y está en -6 y le da un poder de lente de 21, pues ya toca sospechar algo diferente. Dificultad en la obtención de datos, ecos y variabilidad en las lecturas y cualquier tipo de falta de colaboración del paciente que nos pueda llevar a pensar en que no tenemos un cálculo adecuado, esos pacientes toca repetir. Entonces, cuando tenemos dudas de esto, se repite. Y criterios de validación con el poder del lente. Entonces, el poder del lente, si el cálculo, lo que uno tiene presupuestado para hemetropía y da más a 3 dioptrías de lo anticipado, pues algo raro está pasando. O cuando la diferencia del poder del lente entre ambos ojos es mayor a 1 dioptría. O si el paciente tiene antecedente de cirugía refractiva y el cálculo del lente le da menos de 17 o 23, todos estos consejos repitan todos los estudios y ojalá con un diferente examinador, ¿sí? Si los estudios concuerdan, procedan. Si no concuerdan, repitan, ¿sí? Hasta que estén seguros y definitivamente hay una diferencia importante, pues ya tocó operarlo como le tocó. Muy bien. Bueno, dentro de lo que mencionaban ahí, pues obviamente utilizar fórmulas modernas, que ya todos las conocen, Barrett, Hill, Kane, Ladas, Holiday, las que ustedes quieran. Los calculadores de lentes que lo tiene cada fábrica y las páginas de Ascar, Escars, todas tienen sus calculadores, el que le gusta Panacea, Panacea. Y lo otro muy importante es optimizar las constantes con cada lente, porque cada fabricante tiene sus constantes, pero a veces toca irlas como acomodando de acuerdo a los resultados de cada cirujano. Y lo otro importante que mencionaba ella es esto,
llevar una hojita, pues acá digital, yo la llevo escrita en la mano y la cuelgo ahí en el microscopio. Cuando voy a empezar a operar, miro queratometría, lente, si es tórico, cómo tengo que ponerlo y hago mi dibujito. Pero si tienen la tecnología para llevarse esto, mejor, para minimizar complicaciones. Bueno, hace 5 años hablé con los amigos de Biotech y les dije, oigan, es que yo he venido poniendo lentes multifocales, monoculares, y preguntaba a los amigos y a todo el mundo, y no hay mucha información acerca de eso, ni papers, y me puse a investigar y logramos hacer 20 casos de pacientes de implante de lente intraocular, multifocal, trifocal, monocular, que no hay muchos estudios de esto y es algo no tan convencional. Pero lo que más hicimos no convencional es que a los pacientes no les informamos de qué lente le estábamos colocando, ni les cobramos dinero por el implante de este lente adicional. O sea, estos pacientes iban para una cirugía de catarata, no les cobramos por el lente, no se les informó qué lente se le estaba colocando para ver después como una retroalimentación de qué estaba pasando con esos pacientes. Pero hace 5 años cuando empezamos, pues apenas estábamos empezando a colocar este lente trifocal. Y es un lente trifocal refractivo, difractivo, refractivo. Entonces, uso de lentes intraoculares unilaterales. ¿Sí? Ustedes pueden hacer un Prelex, un refractive lens exchange, o en un ojo, como les mencionaba la abuelita, que en un ojo le colocamos un multifocal y el otro un monofocal, o puede ser un ojo unilateral y el segundo ojo con diferentes tipos de patologías, o pacientes que tienen un ojo sano y el otro ojo tiene una catarata. ¿Por qué no ofrecerle un lente trifocal en el otro ojo? Entonces empezamos a trabajar en eso, hicimos todos los estudios y empezamos a colocar estos pacientes, a hacerle esta cirugía a estos pacientes. El lente es el modelo del trifocal, es un lente difractivo refractivo con bordes cuadrados, óptica esférico. Bueno, todos ustedes conocen básicamente. Lo importante de este lente es que tiene un número AVI de 49. Y sorpresivamente después me puse a averiguar el número AVI de otro lente que coloqué muchos años, que es de una compañía muy famosa y tiene tan solo un número 37. Entonces, esto ya les voy a explicar de qué se trata eso. Es un lente que tiene una zona central optimizada, refractiva y difractiva. Esta zona central refractiva permite un mayor ángulo kappa y alfa y minimiza los halos y resplandores. Y toda esta zona difractiva tiene 4 milímetros, o sea que toda esta otra zona periférica queda para visión lejana en condiciones escotópicas. Como ustedes saben, hay otros lentes que tienen 7 anillos y hay otros que llegan hasta el final, hasta con 29 anillos. Hasta ya sacaron un lente que lo llaman pentafocal, no sé si lo habrán escuchado por ahí, que tiene 26 anillos también. Ese sí no he tenido la oportunidad de utilizarlo. Obviamente son pasos escalonados, normalmente entre más la altura está más relacionada con la visión lejana y la próxima, y lo ancho de estos escalones está relacionado más con la visión intermedia de los pacientes, como ya les voy a explicar. Y los puntos de enfoque depende de cada fabricante y a cada fabricante le debemos solicitar que nos ofrezcan toda la información. No solo los puntos de enfoque, sino también el MTF, la curva de desenfoque, el número AVI, todo para saber, y si tienen estudios de banco de óptico, mejor, para ustedes saber qué es lo que van a implantar. Este lente Optiflex Trio, que es el que les menciono que estudiamos esos 20 pacientes, entonces tiene una adición para cerca de 3.5 e intermedia 1.85. Acá obviamente le da una visión para 38 y 72 programado en teoría. Acá vemos otro que de 3.33, 1.66, o sea, varían de acuerdo al poder de cada uno. Y tenemos que tener en cuenta, obviamente, lo que dice Albert Einstein, que la energía no puede ser creada o destruida, ¿sí?
y lo que hace es se transforma. Y aquí tenemos 4 lentes de los más populares que utilizamos, que me incluyo, que he utilizado, y esta es la del Optiflex Trio, donde ustedes ven que la distribución de la energía, dependiendo del tamaño de la pupila, esa luz, que es la fuente de energía, se va a distribuir para diferentes distancias de acuerdo al tipo de lente que ustedes estén colocando, y estas curvas deben tenerlas. Y aquí vemos, por ejemplo, este Optiflex Trio, viene aquí, el 30% de la energía se permanece acá. Vemos cómo, por ejemplo, en la visión intermedia, aquí solo baja un poquito, y la visión lejana, en condiciones escotópicas, sube un poco. Pero vemos otros lentes como, por ejemplo, la intermedia aquí baja demasiado, en este otro también, en este otro también. O sea, eso todo lo tenemos que averiguar antes. Y sobre todo para mostrar el desempeño del Optiflex Trio, que funciona bastante bien en todas las condiciones de los pacientes, en distancia, intermedia y cercana. La curva de desenfoque, que la debemos conocer todos, es una herramienta supremamente poderosa para nosotros saber la capacidad visual del paciente entre un punto remoto y un punto cercano. Y todos los fabricantes nos deben suministrar esto, pero debemos ir más allá y averiguar en los bancos ópticos, los estudios que están reportando. Y estos son otras curvas de desenfoque de otros lentes trifocales que hemos utilizado bastante. Ya ven la diferencia entre obviamente la capacidad visual que puede obtener cada paciente con estos lentes. El valor AVI que mencionábamos hace un rato es el valor de la dispersión de la luz que produce aberraciones cromáticas. A mayor sea el valor AVI, mejor para el paciente. En menor es el número AVI, peor para el paciente. Normalmente el número AVI para una persona normal debe ser mayor a 40 y un número AVI en una persona de 20 años debe ser de 47. Y estos lentes que les mostraba antes, hay uno de esos que tiene 37 nomás. Entonces, obviamente, si tiene eso o produce aberraciones cromáticas que van a hacer que la luz y los colores se localicen en diferentes localizaciones para el paciente, llevando a no una adecuada agudeza visual del paciente y calidad visual. Y lo otro que deben averiguar siempre es el MTF, que es la función de modulación de transferencia, que es lo que yo les explicaba, que nos va a medir la sensibilidad de contraste y entre mayor sea, pues obviamente mejor, aquí para la visión lejana, intermedia y cercana. Esto es, por ejemplo, en el caso del Optiflex Trio. Bueno, estos son los criterios de inclusión que utilizamos, de exclusión, evitamos cuáles pacientes, hicimos todo el estudio juiciosos y acá les voy a mostrar algunos casos, pero en general para que tengan una idea qué fue lo que hicimos con pacientes que les colocamos lente trifocal monofocal. Este profesor universitario que en el otro ojo tenía un monofocal, ¿por qué no ofrecerle en este otro ojo un trifocal? Le pusimos su trifocal, estábamos empezando a optimizar nuestras fórmulas y obviamente eran pacientes que no estaban en el rango de las longitudes axiales que dijimos anteriormente en las perlas de la doctora Helga Sandoval. Por eso también de pronto el cálculo no era tan exacto, pero el paciente, o sea, usted pasa a un paciente con un síndrome de disfunción de cristalino y con esta refracción y queda así, pues queda feliz el paciente obviamente, y con un trifocal mejor. Obviamente tenemos diferentes tipos de pacientes. Otra paciente, profesora también, pero esta se había miopizado, era por la catarata nuclear, no porque fuera miope, y el otro ojo normal. Pues coloquémosle un trifocal y son pacientes que realmente quedan felices. Este otro paciente con una tisis bulbi, ¿por qué no ofrecerle esa oportunidad de una multifocalidad? Esta paciente con agujero macular igual, se había miopizado por su catarata, pues obviamente colocarle lente y miren este agujero más grande que el disco óptico. Esto es paciente mío, esto no es sacado de internet. Y esta otra paciente es una odontóloga de 33 años
que me llegó con una catarata subcapsular posterior en el ojo bueno, y esta odontóloga tenía un tratamiento de lupus. Obviamente le metían corticoide a la lata, tenía su catarata subcapsular posterior y le colocamos un trifocal, y esta doctora, esta odontóloga, trabaja el 90% de su odontología sin gafas hoy en día, con un solo ojo, con el que le colocamos el trifocal. Ya cuando va a hacer cosas de mucho detalle, de estética, se pone unas lupitas que ella utiliza como la gran mayoría de odontólogos. Obviamente pacientes como esta, pues con una hialitis astoreoide, pues en el ojo que tiene la hialitis no le vamos a poner un trifocal, en el otro ojo sí, y son múltiples casos así. Dentro de esos 20 casos que hicimos en el estudio, ojo, uno, no más de los 20, se quejó de halos en la noche. Como les dije, no les dijimos qué lente le colocábamos, ni le cobramos, y solo uno mencionó los halos. De resto, ninguno se quejaba. Y miramos, obviamente, la visión lejana, intermedia y cercana, muy buena. Y lo otro importante es la complementación binocular, porque así el otro ojo no ayude mucho, le puede dar campo visual, le da estereopsis, algo ayuda al otro ojo. Y eso es sumatorio al trifocal que el paciente tiene en el otro ojo. Excelente visión intermedia, sin alteraciones de visión próxima en condiciones escotópicas. Pudimos observar una distribución balanceada de las energías en todas las condiciones de luz y resultados definitivamente superiores en comparación a los bifocales unilaterales que yo había colocado anteriormente. Resultados no publicados. Esto es algo nuevo y esto sí ya fue unas cosas que hackeamos, por ahí me hicieron el favor, que lo van a presentar ahora en el ESCAR. Y aquí va el cuento de por qué este lente es una nueva generación. Las primeras generaciones de lentes trifocales, ustedes saben que el lente trifocal hay difractivo y refractivo. Y dentro de los difractivos tenemos que hacen 3 picos, uno para visión lejana, uno para visión intermedia y uno para visión cercana. Estos son 2 de los más comunes que se utilizan. Y la segunda generación ya vino con un pico para visión lejana, después aquí alguito para intermedia, acá mejoraba más la intermedia y acá la cercana, se hacía como continuo, o sea, era como más próximo la información que le llega al paciente, y se vieron en estos estudios de banco óptico y ya resultados clínicos con este lente Optiflex Trio que los pacientes, como ustedes ven acá, a 3 milímetros en 3 focos diferenciados se distribuye así, 40, 30, 30, si la pupila ya se agranda a 4 o 5 por ejemplo, 55, 23 y 22. Y este MTF que ustedes observan ahí hace unas curvas diferentes. Y estas curvas, tanto en la clínica como en lo de otro, tal vez lo más importante que se pudo concluir en esto es que tienen esta curva en meseta, lo que le ofrece, a diferencia de otros tipos de lentes, tiene esta curva en meseta que no lo habían presentado otros lentes intraoculares, lo cual le permite obviamente un enfoque desde más 0,50 hasta menos 3 con visiones de más de 0,8 en todas las distancias, una baja desviación estándar en cada distancia y muy buena tolerancia al desenfoque con el lente. Y esto es lo que, por eso se pregunta, una nueva generación. Miren la primera opción, la primera generación, la segunda generación, y este Optiflex Trio vemos cómo distribuye aquí en esta curva, donde vemos que esta curva de desenfoque y MTF lo que nos hace es mostrar como una combinación de estos dos mundos, ofreciendo excelente visión en todas las distancias. Muy bien, bueno, esto aquí ya mencioné lo del AVI, obviamente la gran mayoría de pacientes que estén entre 22 y 27 milímetros de longitud axial y estas edades idealmente para que podamos obtener estos objetivos y tener estas calidades visuales en los pacientes. Bueno, esto ya lo mencioné más o menos, ahí decía que el 95% de los pacientes, espérame, devuelvo un segundito, el 95% de los pacientes les hicieron cuestionarios de disfotopsias y
95 no reportaron disfotopsias con este lente, que es un número muy bueno, índices de seguridad superior a 1, cuestionarios de calidad visual satisfechos o muy satisfechos, y lo más importante, lo que les recalqué de ese estudio es la curva de desenfoque, que como vieron era una meseta completa que no se ha visto con otros lentes en este momento. Sensibilidades de contraste muy buenas. Ahora vamos a pasar al otro lente, el monofocal plus, ¿sí? O los lentes de visión extendida. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque este lente, hay muchos diseños difractivos, otros no difractivos. Los difractivos obviamente tienen más incidencias de halos y todo, como los trifocales. Entonces uno se pregunta, ¿le pongo un EDOF difractivo a un paciente para que me mejore de cerca y mediano nomás? Pues uno ya lo duda, porque lo que quiere es que ese paciente conduzca de noche, entonces no lo va a lograr, de pronto usa otras tecnologías. Y obviamente, como ustedes saben, si tenemos un lente monocular, pues solo tiene un foco. Los bifocales, 2 focos, los trifocales, 3 focos, y los de visión elongada, obviamente nos hacen es un haz de luz de visión elongada para que el paciente tenga visión a diferentes sin esos saltos. Y obviamente aquí tenemos una cosa que se llama la profundidad de foco y la profundidad de campo, que son 2 cosas diferentes para tenerlo en cuenta. La de foco es dentro del ojo, la de campo es por fuera del ojo. Diferentes tecnologías para tratar de hacer esa visión extendida. Y acá tenemos el iCRIL-CERT, que esta es la hojita que los fabricantes nos muestran. Es un lente hidrofóbico, acrílico, bueno, con su cromóforo natural, tiene una constante de 119.4, y algunos que han hecho estudios ya dicen que pueden optimizar los resultados con 19.25, están obteniendo mejores resultados, pero yo he colocado ya un buen número con esta constante. Los mismos del laboratorio me ayudan, la página de ASCARS, todo, y resultados muy exactos para los pacientes. El lente monofocal avanzado, se debería llamar así este lente, y estoy convencido que en este momento, sin ningún interés, este lente no debería ser llamado monofocal avanzado, y creo que los fabricantes debieron haber puesto de una vez que era un EDOF, un lente de visión extendida. Tiene varias cosas muy buenas a su favor. Por ejemplo, este es un lente con tecnología de frente de onda, y obviamente tiene una aptitud para transmisibilidad de luz espectacular. Distribución de poder asimétrico, como ya les voy a explicar, por unas zonas diferentes en su diseño esférico. Le da profundidad de campo en el plano del lente intraocular de 2.2 dioptrías y en el plano de los anteojos de 1.75. Si miramos esta curva y la miramos solo aquí en estos cuadritos superiores, vemos que ustedes dirían, no, se comporta como un monofocal excelente y como un monofocal plus. Pero si miramos ya las curvas con estas pupilas de 3, 5, 4, 4 y 5 y 5, ustedes ya dicen, este lente es un lente tipo EDOF, de visión extendida, y vemos cómo hasta para los 5 milímetros da hasta 2 dioptrías de desenfoque. Este es el lente. No sé si algunos lo conocen ya habrán tenido la posibilidad de implantarlo. Tiene una óptica, un material muy bueno, y tiene una gran transmisibilidad lumínica y filtro de mácula transparente, lo cual permite que pase la gran mayoría de esa energía, de esa luz, que es cercana al cristalino humano, lo cual lo hace más funcional, y tiene un número AVI de 47, o sea, como el del ser humano prácticamente. Las curvas de desenfoque, estas son las que nos dan los fabricantes, y estos son los de resultados clínicos que ya se están viendo con las curvas, con los cálculos optimizados para los pacientes. Es un lente que viene en 5 zonas, es bien novedoso, y viene sectorial, donde tiene 5 zonas, y estas 5 zonas vienen a tener cada una su función. Dentro de esta tenemos
la zona 1 y la 3, que están más para visión intermedia, la 2 y la 5 para visión lejana, visión a distancia, y si ven acá en el centro tenemos una zona 4 donde comparte unas para visión intermedia y otras para visión lejana, y muchas de estas con diferentes poderes en las diferentes zonas para poderle dar al paciente visión a todas las distancias. Y esto es lo que vemos en el microscopio. En el primer implante que hice yo era tratando, cuando estaba lavando el viscoelástico por debajo del lente, yo era tratando de buscarle las zonas al lente porque casi no las percibía. Después ya empecé a aprender a verlas y obviamente son casi imperceptibles, y son casi imperceptibles para nosotros, pues para los pacientes también. Entonces, tal vez lo que más me ha llamado a mí y lo que me parece más inteligente y que se inspiraron los fabricantes de este lente es que utilizaron tecnología de aberrometría para hacer estos lentes, y dentro de eso, dentro de estos parámetros aberrométricos, hicieron un diseño asférico central que todos sabemos que ayuda a la visión próxima. Hicieron un diseño esférico, una aberración esférica en la parte medial del lente, que también ayuda, y también trifoil, que no altera la visión lejana ni intermedia del paciente. Entonces, estos tres aspectos para mí es de lo que más me llamó la atención con este lente. Es un lente que en visión lejana le da una visión lejana igual cantidad y calidad visual a la de un monofocal, con seguridad y eficiencia, y obviamente un excelente rendimiento, bien sea uniocular o binocular. Obviamente, si es binocular, la visión cercana de estos pacientes, créanme, tiene un efecto wow, que uno muchas veces se sorprende, pero depende mucho también de la pupila de los pacientes que mencionábamos anteriormente, porque de acuerdo a las pupilas, si son unas pupilitas más pequeñas con estos lentes, esos pacientes logran una visión muy buena. Lo otro que mencionamos, la curva de desenfoque es clave, más alta que las publicadas por los fabricantes, y tiene una distribución equilibrada de la energía independiente del tamaño de la pupila en la gran mayoría de situaciones. El desempeño, visión lejana 100%, computador 96%, glare 6.52 y halo solo 1%, similar a los monofocales, porque los monofocales también pueden producir esto. Encuestaron a los pacientes que se les ha colocado este lente, casi el 99% de satisfacción. Independencia de anteojos para visión lejana 100%, intermedia casi el 92%. Y muchos en el consultorio, uno los pone a ver de cerca y muchos de ellos logran hasta un J2 fácilmente. Obviamente el de Focus tiene una correlación con la visión intermedia, visión próxima, y obviamente es fundamental el MTF en el banco óptico de estos lentes, que es realmente impresionante. Este lente viene precargado, ¿sí? Ustedes así como lo ven, así viene transparente todo, uno ve todo el mecanismo del lente, ¿sí? Y es un lente que ya viene precargado. Inicialmente, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un poquito de solución salina balanceada por debajo y sobre el lente, llenar todo de solución salina balanceada. Después poner un poquito de la misma en la punta para que quede todo lleno. Acá ven dos zonas, solo introducimos la primera zona y eso hace que se pliegue esta asa nomás. Después ya tenemos que ahí sí colocar viscoelástico bajo y sobre el lente, toca hacerlo en esa forma bien para evitar sorpresas. Entonces, colocamos viscoelástico por debajo y sobre el lente y también en la punta de nuevo. Esas son las recomendaciones de los fabricantes que las debemos seguir para no tener problemas con el implante. Y este inyector se puede manejar con una sola mano. Ustedes no necesitan de tener las dos manos o tener tres manos, pues entonces ustedes pueden tener una mano en el inyector y van a mover esta palanquita. Bueno, después ya
mueven esta obviamente hasta el fondo, uno ve como el lente se desplaza y cuando ya lo tienen ahí, ven una ruedita, que es esta, la van moviendo hacia atrás y va haciendo unos clics y él va corriendo el lente lentamente y el implante del lente es muy suave en estos pacientes. Una cosita pequeña, mix and match, podemos hacer mix and match y mix and match es los que les hablaba hace un rato, que la abuelita que tenía un ojo monofocal, ¿por qué no ponerle un trifocal? ¿O por qué no combinar el Optiflex Trio en un ojo y el iCrylcer en el otro? Tengo un buen número de pacientes que tienen multifocales o trifocales de otras marcas o algunos que de pronto con el Optiflex Trio me dicen es que no sé, me falta una cosita o siento tal cosa, en el otro ojo le pongo un iCrylcer y se le quitan todos los síntomas a estos pacientes. Y ustedes pueden combinar, no tienen que ser siempre, anteriormente nos decían que tenía que ser la misma plataforma, que el mismo tipo de lente, no, uno puede modificar y los pacientes hacen una neuroadaptación bastante buena con esto. Entonces, tenemos dos mundos ahí, con esos lentes que podemos acceder a recomendar eso en la mayoría de los pacientes. Obviamente tenemos otra gama de lentes de pronto para otros pacientes, pero con esos dos lentes podemos cubrir la gran mayoría de mis pacientes hoy, coloco de esos en los que van para lentes premium. No nos excedamos en las expectativas para los pacientes, por favor. Antes, cuando yo empecé en el 2001 con esto, les decíamos de todo, pero viene la pregunta, ¿informamos tanto del lente a implantar? En mi opinión no lo estoy haciendo porque le crea uno más expectativas al paciente y siempre les digo, existe una pequeña probabilidad de que usted quede usando unas gafitas de descanso para una que otra cosa. Entonces después me dicen, doctor, ¿y las gafitas de descanso? Le digo, ¿las necesita? No, bueno, listo, ¿sí? Porque cada paciente es un mundo aparte y no siempre quedan perfectos. Recordemos que detrás de esos ojos siempre hay un paciente. Nosotros operamos pacientes, no ojos, y eso es importantísimo. Y 3 tips con los pacientes que he aprendido en estos años. Déjelos hablar, déjelos que comuniquen qué es lo que sienten, qué quieren, ¿sí? Informarle las decisiones a los pacientes y en lo posible si entran con familia mucho mejor. Hacerle unas recomendaciones específicas. Ustedes son los especialistas, ellos van buscando una ayuda y van buscando una opinión y ustedes son los que le deben decir, mire, en su caso le recomiendo tal, esta tal otra, pero ellos, cuando usted le da 2 opciones, ellos le dicen, ¿usted qué me recomienda, doctor? Siempre terminan ese. Entonces, usted ir y decirle, mire, no le sugiero tal lente por tal cosa y explicar el procedimiento, los objetivos y todo lo que toca hacer ahí. ¿Cuándo no operar? Cuando las expectativas no sean las reales, cuando los riesgos sean mayores a los beneficios, cuando las condiciones del paciente de base no sean estables. Y esos pacientes que son multicitas en diferentes especialistas son terribles, esos son los peores. No queremos llevar ese ojo a cuestas y el paciente consulta psiquiátrica. Yo me aburrí de la consulta psiquiátrica como desde el 2003. Ya dije que no más cuando empecé a poner esos lentes y tener un camino claro, tranquilo y poder vivir tranquilos y dormir tranquilos, porque cuando ponemos esos lentes el paciente tiene más expectativas y no sé si lo han sentido, pero cuando uno opera un paciente eso es diferente cuando opera un monofocal, o sea, el plan es diferente, así uno no quiere hacerlo así. Otras cosas, ¿por qué no operar? Si el paciente está feliz con sus gafas, pues déjelo con las gafas. Si la preocupación principal del paciente es visión nítida y clara, perfecta, olvídese de operarlo. Alta dependencia en visión intermedia y próxima. A esos pacientes, mirar muy bien si se le hace una facorrefractivamente, si ya son cataratosos es otro cuento. Pacientes muy críticos y en los miopes, antes decíamos que nunca operarlos, ahora hay un grupo que está contemplando operar esos miopes por múltiples motivos. Y esta es la cara que me hizo una paciente que le operé a la mamá, le coloqué un trifocal en los 2 ojos y la paciente llegó diciéndome, casi unos 50 años, doctor, yo quiero que me haga exactamente lo que le hizo a mi mamá. Le dije, no, usted no es buena candidata. Era hemétrope de ambos ojos, solo tenía su presbicia. Y le dije, no, señora.
y no me llamó mucho la atención. Cuando le dije que no, créanme, esto fue lo que hizo, se jaló el pelo y me decía, no es posible que no me vaya a operar, yo voy a buscar otra opinión. Le dije, bien pueda señora, va a encontrar alguno que la va a operar, yo no se lo aconsejo en su caso, pero se jaló el pelo, literalmente, o sea, donde yo lo opere, no sé en qué me hubiera metido. No prometamos nada, seamos realistas, siempre hacer lo mejor posible. Y esta abuelita de 99 años se llama Anadelia, y por eso nos toca escoger muy bien los pacientes. Esta abuelita, un ojo, unas secuelas de una degeneración macular húmeda, perdió el ojito, el otro ojo una degeneración macular seca, con su catarata, vengo tratándola hace un montón de años y llegó el día de la cirugía porque ya no se defendía para nada. Le coloqué un iCrylcert y esta abuelita me dijo, doctor, yo dibujo, yo pinto, quiero hacerle un regalo, quiero pintarle un cuadro, ¿qué quiere? Yo le dije un ojo, y me dijo, ¿de qué tamaño lo quiere? El más grande que pueda. Este cuadro no es carreta, lo colgué en mi consultorio hace 15 días, hecho por esta abuelita de 99 años, y no usa gafas. No existe cirugía perfecta ni eterna, díganle eso a los pacientes, porque muchos creen que le van a poner un multifocal y van a quedar viendo perfecto por el resto de la vida. Con los años van a ser cilindros contra la regla y otra cualquier cantidad de patologías de retina, nervio óptico, de todo lo que ustedes quieran pueden hacer, o sea, aclararles eso. Tenemos la solución integral para la cirugía de la catarata y la presbicia, hemos avanzado mucho en estos años, obviamente no hay nada perfecto todavía, pero logramos cubrir las necesidades de la gran mayoría de los pacientes y con esos dos lentes que tenemos actualmente, y no es que suene a zona comercial ni nada de eso, pero los pacientes regresan muy satisfechos, regresan contentos, le dan a usted un abrazo porque usted les está cambiando su vida con el implante de estos lentes. Bueno, muchas gracias. Cierra. Tres preguntas. En el caso de los implantes de ICER, sí. En ambos ojos, tenía una buena… Sí, te escucho. Una buena visión. La primera pregunta es en los del ICER, sí, que tienen buena visión cercana, ¿en ambos era apuntaste a la metropía o hacías la micromonovisión? Segunda, ese ICER en los monofocales enhanced, que es como es la competencia esa directamente, muchos los puede uno manejar para pacientes con algo de patología de retina, ¿ese lo recomiendas para eso? Y la tercera es, como en el caso de la viejita, ¿eso le haces con M6 o con qué para meterle ese a esa abuelita se o metes y colocas trifocales con M6? También. Entonces, a la primera pregunta, usamos mucho y, por ejemplo, esta abuelita le calculé para que quedara en menos 0,50. Entonces, obviamente, se defiende de lejos, ve la televisión y aquí funciona divino. Y cuando hacemos binocular, esa micromonovisión que tú dices es fantástica. Un ojo para metropía y el otro para menos 0,25, máximo menos 0,50. Y con eso dan una visión, pero espectacular. A la segunda pregunta, que si la hago con M6 o con facomultiplicación, como sea, con iCrylcert, con trifocales, con lo que quieras. Y la otra era… sí, si tienen patología… Sí. Sí. Si es Optiflex Trio, no. Pero este sí, así como el iHance, el Vivity y todos los otros lentes que hay en el mercado, se pueden colocar también. Este se puede usar así y funciona bien y los pacientes no se quejan. Es que eso es lo que más llama la atención. Los pacientes no tienen uno de esa consulta psiquiátrica que hacíamos hace 20 años, ¿sí? No se quejan de nada, son felices con la calidad y cantidad visual. Así tengan sus alteraciones y uno les dice, esto le va a progresar, su degeneración macular puede que le progrese, ¿sí? Y el que cree en las vitaminitas y los antioxidantes le manda eso, ¿sí? O le hace efecto a nivel cerebral y un porcentaje le sirve.
O sea, pero saben que si le va a pasar algo, le va a pasar, pero es mejorar eso. Entonces sí lo coloco. Este doc, el iCRILCER con 119.4, aunque los últimos estudios han mostrado que 119.25 lo están optimizando. Y quisiera preguntarte dos cosas. Todos nos hemos encantado con los multifocales y pues empezamos a poner muchos y luego nos empezamos a desencantar pues por los múltiples problemas que mencionaste. Pero gran parte de estos problemas con los lentes multifocales y con los IDOF es porque no manejamos adecuadamente el astigmatismo. O sea, quisiera saber cuál es como la tolerabilidad que tiene esta plataforma, tanto el multifocal como el IDOF para el astigmatismo, y también cómo es el porcentaje de opacificación de la cápsula posterior, porque siempre terminamos con estos pacientes con opacificación de cápsulas, sobre todo si operamos pacientes muy jóvenes. ¿Qué tanto has visto tú comparado pues con las otras plataformas, comparado por ejemplo con los Panoptics o con otros lentes de Vivity? Porque la opacificación de la cápsula pues es una gran, y los pacientes con multifocal muchas veces una opacificación mínima ya les daña todo. Ya se quejan. Entonces quisiera saber la tolerabilidad para el astigmatismo y también la tolerabilidad que tienes para opacificación capsular y qué tiempo te demoras en hacer el jack. Sí. Entonces, muchas preguntas al tiempo. No, tranquilo. Entonces mi doctora Astudillo, 0,75 de astigmatismo, eso es lo ideal que tengan de ahí para abajo, tanto en este Optiflex Trio como en el iCRILCERT. Para lo de la opacificación de la cápsula, igual que con los otros lentes. A diferencia que cuando fuimos una vez a la Academia Americana de Oftalmología hace 20 y pico de años y ponían pancartas en todos lados, 0% de opacificación de cápsula posterior, y todos quedamos, wow, vamos a poner todos ese lente, que después todos se van a opacificar, unos más que otros, y el porcentaje es muy similar, mi doctora Astudillo, a todos los otros lentes. ¿Sí? Esa es una realidad. ¿Cuándo? Yo espero, si el paciente, a veces me hacen opacificación temprana, que puede suceder, me toca esperar 10 semanas, 12 semanas, pero no lo hago antes. ¿Alguna inquietud, dudas, aportes? Sí, entonces, en el trifocal hay tóricos ya, y el iCRILCERT ya dentro de poquito, o sea, ya existe, aquí a Colombia no ha llegado todavía, pero ya hay tóricos también. Una observación de lo que decía ella, pero en el segundo punto de las recomendaciones de ella, que es en el cilindro. Sí. Simplemente hay que tener en cuenta que es que ella maneja, está allá en Carolina del Sur y son personas que no manejan los lentes que tenemos acá con los cilindros que tenemos acá. Entonces esa parte sí hay que, no es tan válida como el resto que ella dictamina en estos casos. Sí, sí. Doctora Conchita, ¿no? Bueno, mil y mil gracias. Muy queridos, espero que les haya quedado alguna cosita útil. ¿Qué más, hermano? De pronto no la devolvemos. Oiga, muchas gracias por todos los cariños con mi hija. Pero como no la vamos a de verdad. cuidar. Mi doc, mil gracias.